Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. El episodio que les traigo esta semana es una historia que descubrí en el primer episodio de la serie de Netflix Worst Roommate Ever. Dorothea Puente nació como Dorothea Helen Gray el 9 de enero de 1929 en Redlands, California, en el condado de San Bernardino. Fue la sexta de 7 hijos. Creció en una familia con problemas. Ambos padres eran alcohólicos. Su padre constantemente amenazaba con suicidarse frente a sus hijos. Cuando ella solo tenía 8 años, su padre enfermó de tuberculosis y falleció. Su madre, que en ocasiones golpeaba a sus hijos, perdió la custodia de ellos y murió solo un año después en un accidente en motocicleta. Al quedar huérfanos, Dorothea y todos sus hermanos fueron separados y enviados a diferentes hogares. Cuando tenía 16 años, llegó a Olympia, en el estado de Washington. Ahí, para poder subsistir, tuvo que recurrir a la prostitución. Aunque esto duró poco, ya que ese mismo año se casó con Fred McFall. En los 2 años siguientes, tuvieron 2 hijas. A la primera, la mandó a vivir con familiares en Sacramento. La segunda, la dio en adopción. En 1948, volvió a quedar embarazada, pero perdió al bebé. Ese mismo año, McFall la abandonó. Ella mentiría diciendo que él había muerto de un infarto cardíaco. Después de su separación, ella intentaría falsificar cheques, crimen por el que fue detenida y sentenciada a 1 año de prisión. Pero solo después de 6 meses salió en libertad condicional. Al poco tiempo de salir de prisión, quedó embarazada de un hombre que apenas si conocía. Después de dar a luz, dio al bebé en adopción. En 1952, se mudó a San Francisco, donde se casó con Axel Johansson, de origen sueco. Ella creó una persona falsa. Se hacía llamar Teya Singoala Neyarda, diciendo que era musulmana de origen egipcio e israelí. En esa época, Dorothea comenzó a operar un burdel, aprovechando que su esposo viajaba constantemente. En 1960, la policía la detuvo y sentenció a 90 días en prisión por ese crimen. Al salir de prisión, Johansen, su esposo, la ingresó al hospital mental de Witt, donde fue diagnosticada con una personalidad inestable y mitómana, es decir, mentira patológica. Después de cumplir
su sentencia y hospitalización, comenzó a desempeñarse como ayudante de enfermera, cuidando a personas discapacitadas o mayores. En 1966 se divorció de Johansson para inmediatamente casarse con Roberto Puente, 19 años menor que él, en la Ciudad de México, tomando el apellido con el que sería conocida. Ese matrimonio duró solo 2 años. Después de esa separación, se hizo cargo de una casa con 16 habitaciones que servía como asilo. En 1976, se casó por 4ª vez, en esa ocasión con Pedro Montalvo, un alcohólico violento, aunque esta relación solo duraría unas semanas. Después de esa separación, Puente comenzó a acudir a bares locales, buscando conocer hombres mayores que estuvieran pensionados. Una vez que ganaba su confianza, falsificaba sus firmas para poder robar su dinero. De nuevo, fue detenida y acusada con 34 cargos de fraude, por lo que fue puesta en libertad condicional. Parte de su condena fue que le era prohibido trabajar como cuidadora de gente mayor o gente con problemas médicos. En 1981, Dorotea Puente vivía en el número 1426 de la calle F en el centro de la ciudad de Sacramento. Ahí, ignorando la condición impuesta por la corte, comenzó a rentar habitaciones como hogares temporales para gente sin casa. Personas de la calle eran llevados a esa casa, donde, por un pago mínimo, les ofrecía un lugar donde dormir y comidas. Cuando algunos de los oficiales de libertad condicional se presentaban en el domicilio, ella decía que la gente viviendo ahí eran amigos o familiares. En esa época, conoció a Ruth Monroe, con quien entabló una amistad. Después de unos meses, a principios de 1982, Ruth se mudó a la casa de Dorotea. Ahí, la amistad evolucionó a una relación de negocios, ya que Puente le dijo a Ruth que pretendía abrir un café, pero que necesitaba dinero para hacerlo. Ruth, una mujer mayor, ofreció parte de sus ahorros para iniciar ese negocio. Con el paso de los meses, Dorotea le decía que el negocio no iba bien, que estaba teniendo graves problemas económicos. Cierto día, el hijo de Ruth la llamó para saludar, como siempre lo hacía. Solo que esa vez, Dorotea le dijo que su madre se sentía un poco indispuesta, que había estado triste por el fracaso del negocio y que no podía hablar con él. Cuando él volvió a decirle que quería hablar con su madre, la mujer solo le dijo que ella no podía atender. Él le dijo que al siguiente día estaría ahí para verla en persona. La mañana siguiente, antes de salir de casa, la otra hija de Ruth llamó a su hermano. Le dijo que Dorotea la había llamado, que su madre había muerto. Al llegar a la casa, encontró a la policía en el lugar. Puente declaró que Ruth sufría de depresión. Al realizar la autopsia, se encontró que la mujer había muerto por una sobredosis de codeína y Tylenol, por lo que su muerte fue clasificada como un suicidio. Aunque sus hijos
no estuvieron convencidos. Ellos pensaron que su madre había sido envenenada. Unas semanas después, Malcolm Mackenzie la acusó de drogarlo y robarle dinero. La policía la arrestó y la acusó de 3 cargos de robo y sentenciada a 5 años en prisión. Mientras se encontraba cumpliendo su sentencia, comenzó una relación por cartas con Everson Gilmour, un retirado de 77 años de edad en Oregon. En el 85, Dorothea salió de prisión después de solo 3 años. Una vez fuera, la esperaba Everson en una camioneta pick-up roja. Él se mudó a la casa de Puente, abrieron una cuenta de banco juntos y comenzaron a hacer planes para su boda. En noviembre de ese año, Dorothea contrató a Ismael Flores, un trabajador local, para que le instalara unos estantes de madera en la casa. Como forma de pago, le dio $800 y una camioneta pick-up roja en buen estado. Le dijo que era de su novio que vivía en Los Ángeles y que no la necesitaba más. Como última tarea, le pidió construyera una caja de madera de 1.8 por 1 metro y medio metro de profundidad, diciendo la necesitaba para guardar libros y otras cosas irrelevantes. Él lo hizo. Dorothea después le dijo que le ayudara a transportar la caja, la cual ya había sido cerrada con clavos, y llevarla a una unidad de almacenaje. Cuando iban en camino, Puente le dijo que se detuviera cerca de un río y le ayudara a tirar la caja en un tiradero de basura no oficial de la ciudad. Ella le dijo que la caja solo contenía basura. Todo este tiempo, Puente seguía cambiando los cheques de retiro de Everson, además de escribirle a su familia diciendo que no los había contactado ya que estaba un poco enfermo. Dorothea Puente continuó recibiendo huéspedes mayores en su casa. Daba refugio a personas que eran consideradas casos difíciles, gente que usaba drogas, alcohólicos o personas agresivas. Les daba un lugar donde vivir, además de comidas calientes. Ella era una mujer muy conocida en su comunidad. Frecuentemente hacía donaciones a campañas políticas, por lo que también era conocida en este ambiente político en Sacramento. Además, donaba a diferentes instituciones de caridad, tanto dinero en efectivo como bolsas de ropa, y una vez a la semana regalaba comida. Ella se encargaba de recibir toda la correspondencia de sus inquilinos, incluyendo los cheques de retiro, los cuales ella cobraba, y después de retener una parte para cubrir sus gastos, daba el resto a los pensionados o los depositaba en sus cuentas. Llegó a tener a más de 40 personas viviendo en su casa en diferentes épocas. Y de nuevo, cuando los agentes de libertad condicional se presentaban en su domicilio, no detectaron ninguna violación a su situación. Unos meses después, la policía encontró una caja de madera cerca de un río, la que Puente había tirado. Al ser revisada, se encontraron con restos humanos en descomposición, pero el estado estaba tan avanzado que no tuvieron forma de identificarlos.
Álvaro González Montoya, de 58 años y originario de Costa Rica, era conocido por todos en la calle como Bert. Sufría de esquizofrenia y no tenía un hogar fijo. Judy Moyes era una trabajadora social que desde el momento en que se encontró con Bert, se aseguró de asistirlo, encontrándole un hogar temporal y, de ser posible, asistencia médica. Siguiendo con su labor, Judy se enteró de los servicios que ofrecía Dorotea, escuchando muy buenos comentarios del trato que ella daba a sus huéspedes. Llevó a Álvaro a casa de Puente y se sintió tranquila al dejarlo en ese hogar. En las semanas siguientes, Álvaro se vio contento con el lugar donde estaba. Parecía haberse adaptado muy bien. Había comenzado a hacer amistad con otros de los huéspedes. Después de unos meses, Judy llamó a la casa de Dorotea, pidiéndole hablar con Álvaro, pero ella le dijo que él no estaba, que había viajado a México con su hermano, asistiendo a una celebración familiar, y que regresaría al final de la semana. Después de una segunda llamada, en la que Dorotea le dijo que él aún estaba en México, Judy le dijo que el lunes llamaría a la policía, reportando a Álvaro como persona desaparecida. Cuando Judy llegó a su oficina el lunes, recibió una llamada de un hombre diciéndole que Álvaro había regresado de México, pero que su familia había venido por él y se lo habían llevado junto con sus pocas pertenencias. Judy no creyó esa historia, por lo que fue con la policía. Las autoridades llegaron a la casa de Dorotea, quien les dijo lo mismo. Álvaro se había ido a vivir con su familia en noviembre de 1988. Otro de los huéspedes, John Sharp, contó la misma historia. Solo que, cuando la policía estaba por irse, John les entregó una nota a escondidas. Esa nota decía, cito, «Ella me está obligando a mentirles». El detective a cargo, junto con los oficiales, pidieron permiso a Dorotea para volver a buscar en la casa. Ella aceptó. Además, le preguntaron si podían escarbar en el patio trasero, a lo que ella también accedió. Incluso les prestó una pala. Mientras las autoridades revisaban el terreno, ella les preguntó si podía ir al restaurante cruzando la calle por un café. Ellos aceptaron. El detective estaba cavando cuando encontró lo que parecía ser tela. Siguió cavando ahí cuando su pala golpeó algo duro. Revisó con detalle y extrajo un hueso que después sería confirmado era un fémur humano. Justo en ese momento, pidió a uno de los oficiales fuera al restaurante a buscar a Puente. El oficial regresó. Dorotea no estaba ahí. La anciana, querida por el vecindario, ahora sospechosa de asesinato, había desaparecido. En los siguientes 3 días, las autoridades descubrieron los restos de 7 personas. Con esos descubrimientos, la policía además pudo identificar los restos de Malcolm Mackenzie y asociarlo como otra víctima más, ya que todos los cadáveres habían sido dispuestos de la misma forma. Las autoridades iniciaron una búsqueda local
para dar con el paradero de Dorotea Puente. Solo 5 días después, una llamada fue recibida. Aseguraba haber visto a la anciana en un bar en la ciudad de Los Ángeles, platicando con algunos hombres mayores. Puente fue detenida por la policía de Los Ángeles y las autoridades de Sacramento volaron para llevarla de vuelta a Sacramento. Una vez en esa ciudad, Dorotea fue acusada con 9 cargos de asesinato. 7 eran de los cuerpos encontrados en su casa. El juicio se llevó a cabo. El fiscal llamó a más de 130 testigos. Su teoría aseguraba que ella había usado píldoras para dormir a sus huéspedes. Una vez inconscientes, los había sofocado hasta asesinarlos. Y después, usado a exconvictos para que le ayudaran a cavar hoyos en su patio. Su defensa se aseguró de mostrar a Puente como una persona que cuidaba a quienes no tenían un hogar, argumentando que ella podría ser una ladrona, mas no una asesina. Algunos de sus testigos incluso aseguraron que ella les había ayudado en su juventud y guiado para obtener una carrera exitosa. En 1993, después de un año de juicio y varios días de deliberación, algunos de los jurados creyeron en la imagen de la anciana inocente que su defensa había usado. Aún así, Dorotea Puente fue declarada culpable, pero solo de 3 asesinatos. El castigo por esos crímenes: 3 cadenas perpetuas consecutivas. Ella, aún en prisión, siempre mantuvo su inocencia, asegurando que todos sus huéspedes habían gozado de buena salud bajo su cuidado, que les había dado ropa para cambiarse a diario y les daba 3 comidas al día. El 27 de marzo del 2011, Dorotea Puente murió en prisión por causas naturales. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.